Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Colombia sigue hoy de luto. La cifra de personas muertas en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá ya superó las 20 y el caso sigue teniendo desarrollos importantes luego de la atribución que el gobierno y la Fiscalía le hicieron del hecho al ELN. Pero dejamos este tema para la próxima semana para buscar una discusión más reposada, porque esta semana, antes de la bomba, el caso de una mujer, de Marcela González, puso sobre la mesa de nuevo en Colombia el tema de la violencia que ocurre entre las parejas. Y puede que las bombas, los atentados, el conflicto y la guerra suelan llevarse los titulares, hacen más ruido, pero en términos de homicidios, en términos de violencias, lo que sucede a veces silenciado en la intimidad de los hogares tiene una magnitud similar a la del terrorismo. Por eso hay que insistir en hablarlo y por eso yo creo que hay que saber aprovechar las ocasiones en las que por razones distintas uno de estos casos se sale de los aposentos privados, casos en los que se rompe la intimidad de las parejas y podemos usar uno de estos casos como el de Marcela González y Gustavo Rugeles para hablar de lo que pasa en silencio detrás de tantas puertas cerradas. Y el saber aprovechar estos casos implica poder separar lo máximo posible, al menos el morbo que está obviamente asociado a los problemas íntimos de una pareja, sobre todo si es una pareja integrada por alguien que tiene alguna visibilidad pública, y quedarse con lo que es útil de esa intimidad para hablar de cosas que pueden estar viviendo otras personas. Y del caso de Marcela González y Gustavo Rugeles es útil el hecho de que esta sea la segunda vez que esta mujer sale públicamente a denunciar un maltrato, una violencia de su pareja. Y eso hace que la gente se pregunte, por supuesto, por qué esta mujer sigue en una relación violenta. De si esto hace que ella no sea realmente una víctima de la violencia, sino partícipe de alguna manera de su propio maltrato. Y esa pregunta y la forma distinta en la que se puede contestar es clave para discutir las complejidades y los matices de ese gran reto humano, que es convivir con otra persona. Y a riesgo de sonar cursi, el reto de amar, ser amado y no sufrir tanto en el proceso. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche personas expertas en el tema de la violencia de género, de las masculinidades y las feminidades y ese reto de vivir en pareja desde distintas áreas. Está esta noche con nosotros Linda Cabrera, es la subdirectora de Cisma Mujer, ha sido parte de esa organización por más de 8 años, es abogada. Cisma Mujer, ¿qué es? Linda, gracias por estar acá. Muchas gracias. Cisma Mujer es una organización feminista que trabaja hace 20 años en el país por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, víctimas especialmente de violencias fuera y dentro del conflicto armado. Rodrigo Sandoval es profesor del Externado, es experto en masculinidades alternativas, es comunicador social. Rodrigo, gracias por estar aquí de nuevo. A usted, Daniel, muchas gracias y buenas noches para todos. Y no lo dejé de último para no caer en las reglas de que siempre las mujeres tienen que ser primeras y los hombres de últimos, ya que estamos de masculinidades y feminidades alternativas. María Adelaida Palacio es abogada, es feminista, es coordinadora del área jurídica de la Corporación Humanas. Bien, muchas gracias por la invitación. La Corporación Humanas es una organización feminista que trabaja por los derechos de las mujeres. Y creo hace falta la voz machista, que es la voz dominante en el país, pero es una voz difícil de sacar al público, siento yo. Invitar a un machista es muy difícil. Usted, Rodrigo, ha tratado de invitar machistas, ha tenido conversaciones explícitas, digamos que públicas con el machismo. Sí, parte de mi experiencia ha sido trabajar con hombres que son machistas y muchas veces ni siquiera lo saben. Y esa creo que es la parte más impresionante del trabajo con los hombres y con muchísimas mujeres también, es que el machismo está tan arraigado en nuestra sociedad y estamos tan acostumbrados y acostumbradas a esa relación de poder tóxica en donde los hombres somos más que las mujeres, que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que esa relación tóxica existe.
Y usted, Linda, me decía al principio que así yo lo consiguiera, usted no se sentaría con un machista. Bueno, tal vez estábamos pensando en algún tipo de machista ya extremo, pero que usted no le parece útil esa discusión. No, sí me parece útil. Yo creo que, bueno, primero hay que aclarar que machistas hay mujeres y hombres, ¿no? Eso Sí. es muy importante, esa precisión. Segundo, yo los encuentro todo el tiempo, todos los días trabajo con ellos, desafortunadamente, porque yo litigo y entonces en la fiscalía, en los juzgados están siempre a mi lado. Lo que digo es que ellos no se esconden para hablar. Creo que hay muchos que están muy dispuestos. Para la muestra, el señor Urgeles, que sale públicamente a negar los hechos, él defiende su posición, y yo en mi carrera no he encontrado ninguno que llega y diga, sí, yo lo hice, yo acepto, me arrepiento. No, todos salen a defender su posición, a decir es que a ellos les pasa algo o alguna excusa, por supuesto, es del patriarcado. ¿Usted quiere agregar ahí algo, María Adelaida? No, efectivamente yo creo que con el machismo convivimos todo el tiempo y a todas horas. Habitamos una cultura que es altamente patriarcal y que lo podemos ver en estos casos que se exponen, pero que también, si revisamos nuestras estructuras familiares, nuestras estructuras en las oficinas, nuestras estructuras en cómo nos relacionamos con la ciudad, vamos a encontrar ese patriarcado vigente en cada una de las esquinas. Y creo que no siempre temeroso de hablar, creo que por el contrario siempre está muy atento a pronunciarse, muy atento a recordarnos que está ahí para imponernos una forma de vivir. Tendré yo que evocar la voz del el patriarcado esta noche para al menos provocarlas y provocarlo un poquito. Pero hoy digamos que nos podemos pegar al caso que yo decía, tratando de quitarle a lo máximo el morbo, el caso de esta mujer que habló públicamente esta semana en varios medios de comunicación. Se llama Marcela González, y esta fue la primera entrevista que dio, una entrevista que dio en Blue Radio, una cadena radial, luego de que se hiciera público que había denunciado nuevamente ante la Fiscalía a su pareja, que es un propagandista, no es un periodista, es un bloguero que se llama Gustavo Rugeles, de violencia, de haberla agredido públicamente, privadamente, pero de haberla agredido físicamente. Esto es lo que le dice a Néstor Morales acerca de esa agresión. Y creo que es un llamado de atención de amor más que cualquier otra cosa. Es un llamado de atención de amor, como decir, mira, pues ya. O sea, la denuncia, la basura, todo lo proceso. ¿La denuncia usted la interpreta como un llamado de atención de amor? Sí, correcto. Marcela, ¿usted va a seguir siendo la pareja de Rugeles? Es decir, Mira, no me preguntes cosas que... después de que ponen la denuncia y todo eso, ¿sigue viviendo con él? Van a seguir como pareja, me imagino. Mira, como te digo, no me preguntes cosas que yo no sé, pues, o sea, principalmente, no soy Dios, no sé realmente qué pasa, qué no pasa, solo sé que estoy tranquila, estoy con mis mascotas, estoy viviendo todo este proceso. Y entonces ahí ella dice que lo denunció como un acto de amor, como para llamarle la atención. La denuncia detalla, la última denuncia, la de enero de este año, detalla cosas como estas. Y entonces Gustavo Rugeles me coge y me da puños en las piernas, causándome lesiones. Además, me ala el pelo arrancándome una parte de él. Me decía que yo era una perra zorra, y yo le dije que se calmara, y empieza a tirar las cosas al suelo y me tira un zapato en la cara, lesionándome el ojo izquierdo. Ese es como el último episodio que ella relata. Esto es ante la Fiscalía y esto tiene un examen de medicina legal, o sea, ella fue como ante las autoridades y después el hecho se vuelve mediático. Yo quiero seguir aquí un poco. Este caso es especial no solamente porque surgiera esta denuncia, sino porque había pasado algo muy similar hace apenas un año más o menos. Esta es la denuncia que ella había hecho en diciembre del 2017, cuando fue la primera vez que salió a la luz pública la relación tormentosa y violenta que tenía esta pareja. En ese entonces ella dice: mi pareja me agredió hoy a eso de la 1 de la mañana, estaba tomado, me rasguñó, me agarró los brazos, me zarandeó, me botó a la cama, me arrastró por el piso y me insultó. Él es muy celoso y me agredió por eso. Ya me había agredido antes, me tiene hackeado el teléfono y las redes sociales, toma trago y mete vicio seguidamente. Pienso que ya llegué al límite, que no aguanto más, quiero devolverme a mi ciudad y olvidar todo esto.
cosa que no hizo porque un año después estamos en la misma situación. Luego de esta primera denuncia, simplemente los dejo con la manera en la que ella se retractó de esta denuncia y del hecho de querer abandonar esta relación de pareja. Agradezco los mensajes de solidaridad, pero es un tema que vamos a solucionar de manera privada. Lamentamos que haya personas malintencionadas que intenten magnificar y tergiversar la verdad. Y entonces ahí está, como el caso que nos expone ante la discusión de por qué hay personas que no pueden salir de una relación violenta, si no es suficiente la voluntad. Bueno, yo creo que todas las mujeres podemos salir de relaciones violentas, lo que pasa es que es difícil, o sea, pero siempre hay que dejar claro, sobre todo a todas las mujeres que nos escuchan y nos ven, que están en una situación similar, y es que sí es posible. Ese es un primer mensaje muy importante. Lo que se requiere es, entre otras, apoyo psicológico, como lo ha solicitado ella en sus diferentes entrevistas, que ha sido un tema al que sí casi nadie le ha dado mayor atención, pero sí es posible. El tema es que es difícil porque están unos ciclos de violencia en los que estamos inmersos las mujeres, que nos afectan por una relación histórica de discriminación en nuestra contra, y hacen que las relaciones, como todas las relaciones laborales, familiares, personales, estén trazadas por unas relaciones de poder, y en este caso claramente hay una relación de poder que ha sido ejercida por el agresor, afectando claramente la posibilidad de que ella salga fácilmente de esa situación. Pero creo que también ha dado muestras muy importantes de salir. Son avisos que ya ha dado, el hecho de que haya presentado las denuncias creo que no es de poca monta. Ya ha presentado 2 denuncias y con eso está mandando una alerta a un Estado que es el que debería intervenir y actuar oportunamente. Claro, y ahorita hablamos del caso judicial, que es interesante y que es relevante para la discusión. O sea, la mujer denunció hace un año y ha habido varias audiencias aplazadas, etcétera, etcétera. Pero pues quedémonos aquí como con el tema de qué le pasa a una persona. A ver, creo que la pregunta que se hace todo el mundo es si además de la responsabilidad evidente que tiene quien agrede, no hay una responsabilidad compartida en quien se deja agredir repetidamente luego de haber denunciado y luego de volver donde ya sabe que hay una violencia. Bueno, yo creo que lo más importante, y creo que hay que partir del hecho de que ella es una víctima. No podemos nosotros entonces cargarla a ella de responsabilidades, y lo primero que hay que reconocer es que ella estaba inmersa en una situación en donde estaba siendo vulnerada. Si bien hemos avanzado en el derecho y con las sociedades en empezar a visibilizar las violencias contra las mujeres, creo que hemos llegado a un punto donde únicamente reaccionamos frente a casos que se exponen públicamente o frente a casos muy graves como es el feminicidio. Pero no nos damos cuenta de lo que pasa antes de llegar a ese punto. Las violencias se manifiestan de distintas maneras y en distintos grados. Muchas de nuestras experiencias cuando atendemos mujeres y oímos sus relatos, incluso las experiencias que evidencian nuestras familiares y nuestras amigas, es que antes de llegar al golpe siempre había una forma de violencia psicológica, una forma de violencia patrimonial, económica, que se manifestaba primero con insultos que puedo no considerar tan graves, que se manifestaban con una pelea que puedo no considerar tan grave, y que llevan a esa persona en una situación que queda de vulnerabilidad, que cree que es su culpa y que necesita un acompañamiento para entender que esa relación es tóxica, que es una relación en donde ella se está anulando y en donde requiere salir para poder emprender un proyecto de vida libre. Y déjeme problematizar la idea de que una mujer es víctima. Cuando una mujer es víctima, eso significa que está eximida totalmente de responsabilidades en la toxicidad de la pareja, porque responsabilidades en la violencia, creo que eso está, quitémoslo eso de la mesa. Es decir, nadie hace que le peguen, ¿cierto? Y no es para justificar, pero la víctima y la victimización de la mujer, como ustedes lo quieren poner en este caso, no anula la agencia de la mujer, su responsabilidad en los problemas de esa pareja. Yo creo que en la violencia de género y en la violencia de pareja y la violencia contra las mujeres hay una característica, y es que hay una relación de poder en donde la sociedad nos ha enseñado que las mujeres estamos en una condición de subordinación, en donde nos tenemos que someter para vernos bien ante los vecinos, ante las familias, ante las sociedades, a relaciones que no pueden ser
a relaciones que muchas veces son violentas. Yo creo que las mujeres y los hombres tenemos relaciones en donde tenemos que comprometernos, en donde ambos tenemos responsabilidades, pero no desconozco que la cultura que habitamos nos ha enseñado a relacionarnos de una manera machista, en donde las mujeres muchas veces nos vemos vulneradas, nos vemos además en el medio de una cultura que lo justifica, que lo promueve y que no es fácil salir de esta, y más cuando tenemos a familiares, sociedades y amigos juzgándonos. Pero yo creo que sí hay que reconocer la agencia de las mujeres, o sea, todas las víctimas tienen también agencia. Todas tenemos agencia. El tema es que estamos, es cuando tú tienes un proyecto y quieres acceder a una vivienda, pero eres diferente si tú eres de un estrato socioeconómico bajo a alto. Entonces, dependiendo del lugar que estés, necesitas unas herramientas para lograr llegar a ese objetivo. Las mujeres tienen agencia y en este caso creo que la mujer lo ha demostrado. Ella, con las posibilidades que tiene, ha tratado de activar mecanismos, medios de comunicación, justicia. Lo que pasa es que ella demostró esta semana que tiene poder. El Estado tiene que llegar ahí a entender la relación de subordinación en que está y atender ese llamado y protegerla. Sí. O sea, pero yo creo que sí hay que reconocer la agencia y creo que todas las mujeres cuando piden... Lo que pasa y la es que agencia viene con la responsabilidad, la responsabilidad a ver, y no quiero decirlo como provocar la violencia, pero de participar en los ciclos de violencia, porque los ciclos de violencia yo no creo que sean unilaterales. No, la violencia es responsabilidad de quien la ejerce, ¿sí? Y en este caso claramente es el agresor. Yo lo que quiero es no dejar de reconocer la agencia de las mujeres y la autonomía, porque no podemos reconocer su condición, nuestra condición de humanas. Lo que pasa es que claramente no estamos en el mismo punto de partida, y eso implica que hay una respuesta que debe ser reforzada para poder lograr atender esa necesidad que está... A ver, es fácil, y sobre todo en este caso, en el de Gustavo Rugeles, que es una persona que tiene una personalidad políticamente cargada y está puesto en un escenario político donde es muy fácil para unos sectores de los medios de comunicación volverlo un villano, ¿no? Pero más allá de este caso... Pero eso también lo usa él, es que lo usa él porque en su relación de poder él le ha hecho creer a esta mujer que él es, mejor dicho, Juanes, ¿sí? Y resulta que aquí entre nos, el señor ya estaba desprestigiado hace muchísimo tiempo antes de que se supiera que era un agresor. Entonces, ellos usan todo ese imaginario, el que alguien le dé una entrevista para decir es que yo soy muy importante y usted el daño que me va a causar es de aquí a la luna. Entonces, él usa todo eso en la relación para, que es un poco lo que yo entiendo de la reacción de esta semana de ella, tratando de no sentirse responsable de ese gran daño que seguramente le ha explicado. Por eso suscribió la carta que suscribió para Noticias 1 también, retirando la noticia. Digamos, eso es todo, es un juego de poder. Pero Rodrigo, un man, si sea un man muy machista, un man llega a la violencia física contra su pareja unilateralmente. Sí, normalmente sí. Desafortunadamente en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que los hombres, o mejor dicho, en nuestra sociedad está bien visto que los hombres ocupemos un lugar de poder y que ese lugar de poder lo podamos ejercer de diferentes formas. Y no solo lo ejercemos contra las mujeres, lo ejercemos contra los otros hombres también. El ejemplo perfecto de eso es en el colegio, cuando a uno le decían a la salida nos vemos. Eso es algo que todos los hombres en Colombia entienden perfectamente qué significa, es que nos vamos a dar puños. Y esa violencia que tenemos que ejercer, porque cuando uno no la ejerce además es menos hombre. Claro, es una nena. Es una nena, es una mujercita, lo que ya tiene una cantidad de contenidos... Pues, nos pone en ese lugar de que hay que ejercerla. Y como decía María Adelaida hace un segundo, pues además es un lugar en donde siempre sucede en lo privado. Porque donde se llegue a saber o donde se llegue a expresar esa violencia en lo público, ¿quién es la culpable de esa violencia? La mujer. Es que ella quería, es que ella es una bruta, es que... Mamá, ¿qué se quedó? Cuidadito con lo que dice, porque ¿qué irá a decir el otro? En Barrancabermeja hace unos años se hizo un ejercicio para reducir la violencia de pareja, y uno de los ejercicios que hacían es que, como eso se supone que es privado y nadie puede intervenir, pues se repartieron pitos por toda la ciudad, y cada vez que alguien escuchaba a un vecino o a una vecina peleando, empezaba a pitar. Y de repente todo el barrio estaba pitando el pito. Y entonces el asunto que parece un asunto privado se convierte en un asunto público y se convierte en una discusión pública. A mí me gusta el caso de Rugeles y de Marcela porque creo que trae a lo público algo que normalmente nos parece privado, que es que los asuntos, los trapitos sucios,
se lavan en casa. Y pasó con el caso de Aileen Moreno hace algunos meses también. Con muchos. Donde digamos que había mucho más jugo en ese caso porque había dos versiones, ¿cierto? Que en este caso no la hay. En este caso, sobre todo, tenemos la versión de Marcela González y de esa versión seguimos hablando ahora después de la pausa. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de la discusión que suscitó el caso de una pareja de Marcela González y Gustavo Rugeles, un caso que tiene violencia, celebridad y medios de comunicación. Mucha gente dice un poco de Marcela González después de 2 veces de ser agredida como señora, piense un poquito sobre esa idea de que esta es una persona irracional. Ella tiene algo que decir. Y por eso es que he seguido con él, no he seguido con él, perdón la palabra, por estúpida, como mucha gente me dijo, por idiota, como mucha gente escribía, y etcétera. No, lo hago porque creo que soy una persona pensante, razonable y sé cuando una persona lo quiere a uno, cuando no, y cuando una persona tiene la voluntad y hace todo por cambiar y hace todos los esfuerzos por ser mejor cada día, y eso tengo que reconocerlo. Y sería injusto de mi parte no hacerlo. Sería injusto de mi parte no darle otra oportunidad, y se defiende como una persona pensante. Y creo que hay dos cosas distintas que son importantes. Primero, esta no es como, no hay que pobretearla, ¿no? Esta no es pobrecita, esta niña no, ella está, hay un proceso de reflexión acá, y lo otro es lo de, sería injusto no darle otra oportunidad. ¿Usted ahí qué dice, María Adelaida? Bueno, yo creo que lo que nos muestra estas palabras de Marcela es que en la cultura que habitamos hay un gran mito, que es el mito del amor romántico. A las mujeres y a los hombres nos han enseñado en esta cultura que el amor es mejor cuando se superan obstáculos, cuando aguantamos, cuando resistimos, cuando intentamos cambiar al otro. Y a las mujeres, sobre todo, la manera como nos educan, si tú te pones a pensar en todos esos cuentos que nos han enseñado de niñas, había una vez una muchacha que a su papá lo secuestró un monstruo y ella en un cambio humanitario fue y ese monstruo la raptó. Y ella decidió darle mucho amor hasta que cambió y se volvió un príncipe. La bella y la bestia. Es lo que conocemos como la bella y la bestia. El sapo. O el príncipe encantado y la cenicienta. Yo creo que eso muestra la manera como nos han enseñado a amar. Y claro, tú creces creyendo que tu rol en el amor es transformar a ese monstruo, transformar a ese hombre que puede que en algunos momentos se comporte de una manera agresiva, pero seguramente si le doy mucho amor va a cambiar. Y así, esto que suena en este momento como impactante hace parte del mito del amor romántico, de cómo nos enseñaron a relacionarnos en el amor. Entonces creo que cuando ella habla de que necesariamente hay que dar otra oportunidad, creo que está haciendo referencia a la experiencia que muchas mujeres tenemos en nuestras vidas amorosas y que tenemos que empezar, las feministas hemos dicho, de construir, empezar a transformarlo para entender que el amor no es someternos bajo ninguna circunstancia a situaciones de agresión o aguantarlas para que el amor viva, para que el amor subsista. Pero el amor sí tiene que ver con vivir con cosas de otra persona que no son tan chéveres, porque nadie es perfecto, ¿cierto? Claro, pero eso es distinto a la violencia. Una cosa es que seamos seres humanos y no seamos perfectos, cada quien tiene sus defectos y entre quien se busca parejas, pues se busca quien se aguanta los defectos de uno y otro, ¿no? Pero eso es distintísimo a la violencia. Cuando ya se cruza el umbral de la violencia, ya estamos hablando de otro plano, que es un poco la reflexión que hace María Adelaida en relación con que cuando se vuelve compatible para ese imaginario violencia con amor, ahí hay un desdibujado claramente. Pero Lina, ¿y usted qué sabe de esto? Y ha visto muchos casos, es decir, el hombre violento es incorregible. No hay... No hay como, y yo no quiero decir rescatarlo, salvarlo, pero cambiarlo, es decir, ¿se puede perdonar al hombre violento? Yo lo que sé es que los agresores son agresores en serie, ¿sí? Son agresores permanentes. De hecho, porque el patriarcado se los permite, digamos. Fíjense, en este caso ya había una denuncia y ¿qué ha pasado con el caso? Nada, luego él sabe que tiene un porcentaje muy alto
de probabilidad de que no le va a pasar nada. Por eso siguen perpetrando violencias y violencias y violencias. Ahora, yo quería anotar algo en relación con el tema de esperar ese cambio. Es que creo que ella, en las entrevistas que ha dado estos días, es claro en que ella está esperando algo que raramente ella dice, es que mi caso es distinto a, y yo lo encuentro absolutamente semejante a todos los que yo escucho. Y ella dice, es que él va a cambiar. Y es un relato que yo escucho todos los días diciendo, es que ellos van a cambiar. Ellos no van a cambiar. O sea, uno no puede cambiar a la otra persona y si se quiere inscribir en el discurso del amor, lógicamente, usted no puede cambiar a la otra persona. Usted tiene que aceptar que hay una humanidad ahí enfrente y usted tiene que aceptarla a esa persona como es o como no es. ¿Sí? Entonces, esperar que lo cambien, eso no va a cambiar. Y ellos no cambian, ¿no? Porque no tienen ninguna razón realmente fuerte para cambiar en esta sociedad. Yo quiero repetir lo que dije al principio, y es que la mayoría de los hombres somos machistas sin darnos cuenta de que somos machistas. Es decir, no tenemos ni idea de que somos machistas, no tenemos ni idea de que nuestros comportamientos son violentos. El pero cambio, eso también le resta agencia. Claro, pero el cambio por ósmosis no se da. O sea, esperar que él cambie porque va a cambiar, yo no creo que eso sea posible. Porque tu pareja te lo diga, ¿no? Exacto. Yo creo que es decir, cuando uno se da cuenta que uno está siendo violento, o cuando uno participa de un proceso en el cual uno se da cuenta que necesita cambiar, pues eso necesita un acompañamiento profesional para eso. Pero a ver, eso no hay una parte de la masculinidad que es violenta, y no quiero decir violencia física, violencia que hiere a otras personas, pero dentro de la masculinidad hay más violencia que dentro de la feminidad. A los niños les gusta tirarle piedras a las cosas. A los niños nos enseña. No estoy seguro. Usted puede... Nos enseñan. Hay una discusión real, ¿no? Si a usted su papá lo ve jugando con muñecas, lo primero que le va a decir es no sea nena. O sea, hay un lugar en donde los hombres no podemos... A ver, pero y que ese cambio no depende solo de una persona, es que ese cambio depende del cambio de la sociedad. Por eso cuando tú creces con ese imaginario que él explica de lo que tienes que cambiar en la sociedad, ¿qué le estamos enseñando a los niños y a las niñas? Porque el lenguaje lenguaje incluyente para nosotras era tan importante, que nos nombren mujeres y hombres. Sí. Y, bueno, claramente los llevamos perdido hasta ahora, pero eso es importante. O sea, la sociedad tiene que cambiar para que el escenario de violencias cambie. Si tú, como hombre, estás posicionado en una relación de poder en la sociedad, tú no tienes muchas razones por las cuales tengas que cambiar. Y yo quiero complementar diciendo que además, como estamos en la posición de poder y estamos ejerciendo el poder, es que cambiar esa relación significa que necesariamente los hombres tenemos que dejar un poco de lado ese poder. Y nadie quiere dejar el poder. O sea, creo que en esto, si uno pudiera pensarlo en términos políticos, ese ejercicio que hizo Juan Manuel Santos de decir, ya hice y ahí les dejo, eso sí que es raro, porque es que dejar el poder, dejar los instrumentos del poder, es muy complejo. Y nosotros los hombres lo hacemos todo el tiempo. Desde cosas como, y usted lo notó antes del programa, desde cosas como interrumpir a las mujeres. Eso es tan fácil de hacer, tan sencillo, tan cotidiano, que no nos damos cuenta. O María Adelaida dice algo y estamos en una junta de trabajo, ella dice algo y yo digo exactamente las mismas palabras que ella, pero el jefe me escucha a mí y no a ella, porque soy hombre. Ese ejercicio de cambio de poder es un cambio cultural enorme, que no pasa porque sí. No va, este señor Rugeles y cualquier otro hombre que violente no va a cambiar porque yo lo que busco ahí es que en ese ejercicio de cambio, María Adelaida, haya un espacio para una masculinidad que no es violenta, no necesariamente, pero es masculina, ¿cierto? Porque la masculinidad no es lo mismo al machismo. Y creo que hay mucho del macho que se puede conservar sin el machismo. Yo creo que nada está dado por biología, ni nada está dado antes de nacer, ni existen presupuestos divinos que indican cómo debe ser un hombre o una mujer. Pero si hay una cantidad de cosas dadas por biología, los órganos sexuales están dados por biología. Yo creo que hay diferenciaciones de tipo biológico y hay diferenciaciones de género. Las diferenciaciones de género son aquellas que ha creado la sociedad para explicarnos qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Desmenuce esto, porque esto es muy... aquí uno se puede confundir. Entonces, género, sexo... Sí, digamos que los estudios sobre los derechos de las mujeres y sobre el género han sido muy enfáticos en establecer que una cosa es el sexo
y otra cosa es el género. ¿Y qué es el sexo y qué es el género? El sexo son las características biológicas que tienen los machos y las hembras. Por ejemplo, yo tengo vagina, Rodrigo tiene pene. En cambio, el género es la construcción social de lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer. Por ejemplo, en nuestra cultura nos dicen, los hombres son valientes, proveedores, protectores. Las mujeres son sensibles, chismositas, muchas veces no saben manejar, no saben de matemáticas. Vamos, acá estoy poniendo algunos ejemplos. No pueden ejercer el poder No político. pueden ejercer el poder porque como son chismosas y se dejan llevar por sus esposos, digamos, emociones. ese tipo de cosas son las que marcan cómo se construye la masculinidad y cómo se construye la feminidad. El problema es que está cargada de estereotipos y yo creo que Pero eso y de es importante historia también, dejarlo está claro. cargada Pero- de historia, de biología, de roles Nunca de evolutivos. biología. Claro, pero lo que tú Daniel, dices ser pero- hombre es que, o sea, para ti ser hombre es algo, pero para si hacemos una consulta hay muchos hombres que se relacionan con su cuerpo de forma diferente. Claro, pero además- para esa idea que tienes de ser hombre y que se conserve esa idea de No, ojo. hombre, pues realmente es muy Pero- problemática. y fíjese- Y cualquier porque persona que tenga muchos pene puede decidir tener un rol de género Distinto. que escoja. Una ¿no? cosa es la Mire, identidad pero- de pero- género, pero otra vea. cosa la orientación sexual. Pero- Digamos que todos esos son conceptos que hay que entender para poder descifrar cómo esta sociedad funciona y establece los estereotipos. Pero hay una relación entre la cultura, entre la biología, que se ha ido alimentando a lo largo de los cerca de 100.000 años que tiene el Homo sapiens, en los cuales el hombre, el ser humano de género, de sexo masculino, ha sido y ha tenido unos roles de proveedor, y el ser humano de sexo femenino ha tenido unos roles que ha sido de nutridor, de cuidador, y esa es una realidad fáctica. Mira, te cuento No, algo. No, eso no ha sido siempre. Es decir, el rol de proveedor no nos ha pertenecido a los hombres siempre, y el rol que la sociedad occidental De nos ha cazador, puesto, digamos, no proveedor, pero que no el que va a matar necesariamente cosas en todas las sociedades. Digamos, es un mito de Occidente que dice que todas las sociedades funcionan con que los hombres somos proveedores. Eso no es cierto. Pero Rodrigo, ¿en qué De sociedad? hecho, la mayoría de las le mujeres voy a en poner un Colombia son ejemplo madres y- cabezas y de sí. familia, proveedoras de su hogar. Comenzando por ahí, Claro, pero pero- además si usted... ¿Pero en qué sociedad antigua o en qué sociedad indígena? Para allá voy. Si usted ve imágenes, por ejemplo, de una cantidad de culturas en África, y usted pone hombres y mujeres en una línea recta, usted no puede identificar hombres y mujeres como los identificamos en Occidente, porque se visten igual y porque se reparten las tareas de producción y reproducción. Yo sé que eso suena como súper complejo, pero las mujeres al cuidado y los hombres a proveer, de tal manera que los cuerpos se han ido transformando y es difícil saber quién es un hombre y quién es una mujer. Para nosotros occidentales, que suponemos que los hombres nos vemos de una forma y las mujeres de otra. Pero eso evoluciona además. Hace 100 años, si ellas se hubieran venido vestidas como están hoy, así como con el cuello se les ve y usan pantalón y etcétera, y María Adelaida con el pelo corto, o sea, eso habría sido absolutamente escandaloso. Y hoy nos parece normal que las Sí. mujeres usen pantalón o que las mujeres tengan el pelo corto. Eso no hace de un hombre a María Adelaida tener el pelo corto. Entonces, la construcción social sobre lo que significa ser hombre y sobre lo que significa ser mujer se transforma constantemente. Hace 100 años las mujeres no iban al colegio en Colombia. Hoy las mujeres son el 70% de la Perfecto. matrícula universitaria. Me tengo que ir a la pausa, seguimos con esta discusión, al mismo tiempo que seguimos con desarrollos que hubo esta semana en el caso de Gustavo Rugeles y Marcela González. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando esta noche de lo privado que se hace público, de las relaciones de pareja, de la violencia que hay en estas relaciones de pareja, a propósito del caso de Marcela González y Gustavo Rugeles. A propósito de esto, salimos a la calle a preguntarle a la gente por qué, qué piensan de las personas que están y que no pueden salir de una relación en la que hay violencia. Esto es lo que dice la gente en las calles bogotanas. ¿Por qué cree que hay personas que no dejan a sus parejas maltratadoras? Qué buena pregunta. Yo pienso que no dejan a sus parejas maltratadoras porque necesitan que las maltraten, porque les falta amor propio y autoestima. Podría ser por que crean cierta dependencia, ¿no? O sea, digamos como que no pueden vivir sin eso y pues también que no lo ven como un maltrato, ¿sí? O sea, pues a raíz de eso mismo, de que están tan encerrados
en esa persona que no les parece que lo que haga está mal. Puede ser también temas de obsesión, de que uno no ve a nadie más, sino solamente a esa persona, o bueno. Entonces, aún así, por ese maltrato, como que aceptan estar con esa persona y pues, sin importar esas cosas, siguen ahí como masoquismo. Porque tienen un hueco emocional y entonces generalmente creen que si no los maltratan no las quieren. A veces a las personas les puede como más el amor, como la costumbre, el apego de estar con esa persona, si mejor dicho las traten muy mal. Bueno, porque son masoquistas. Por miedo de pronto a denunciar, sí, es más que todo por ese miedo, de pronto a que les pase algo o que la pareja atente contra ellos. No tienen poder de decisión, tienen un carácter débil, nadie necesita a otra persona para poder vivir, nadie es necesario. Si tu pareja no te funciona ni como pareja ni te respeta, tú no tienes nada que hacer ahí. Yo pienso que eso es un arrebato de momento y después vuelve el sentimiento a aflorar, lo veo por ese lado. Y en ese sentido, digamos, no deberían separarse. No, tendrían que separarse, claro, porque eso se vuelve repetitivo, se vuelve un círculo vicioso y es lo mismo. Por miedo a que posteriormente el tipo le haga algo o la mujer le haga algo. Zona Franca en la calle, a ver, Linda. Mira, yo creo que yo problematizaría la pregunta que han hecho al público. Es claro que el debate en estos días se ha centrado en ella. Todo el mundo está pensando por qué ella aguanta, por qué ella hace esto, por qué ella hace lo otro, por qué ella permanece ahí y por qué no nos centramos más bien como sociedad en él. En por qué tenemos un agresor libre, con esquemas de protección que están agrediendo a la mujer además, pagados por el Estado, por qué tenemos un sujeto con 2 procesos judiciales en curso, sin ninguna sanción, por qué no hacemos algo con él y centramos como sociedad el debate en él, en responsabilizar la violencia en él y no trasladarle la responsabilidad de la violencia a ella porque supuestamente se la aguanta. Y creo también que es importante decir que estos casos cuando van a lo público todos aplaudimos, pero las mujeres no deben ir a lo público para que las pongan en la palestra y las juzguen. Los casos deben ir a lo público y las mujeres deben ir a lo público y nuestra obligación es rodearlas y protegerlas y entenderlas, no juzgarlas. Bueno, hoy estamos tratando de entenderla, no tratando de juzgarla. Esa era la pregunta. ¿Por qué cree usted que una persona, puede ser un hombre o una mujer, se queda en una relación violenta? ¿No? Y yo aquí, en mi defensa, creo que usted tiene razón y cuando lo pone así, digo, claro, uno debería estar tal vez mirando el caso de por qué este señor lleva con una denuncia en la fiscalía que no se ha podido ejecutar porque ha llegado sin abogado, ha utilizado todas las maniobras durante todo un año, ¿no? 5 audiencias creo que se han dado. Pero este no es un caso como en el periodismo la noticia es no perro muerde hombre, ¿no? Y en este caso perro muerde hombre, pues sí, a los hombres los muerden los perros todo el tiempo, los hombres le pegan a las mujeres todo el tiempo y no hombre muerde perro, que es lo excepcional de este caso, que es una mujer que es violentada 2 veces seguidas y sigue ahí en esa relación. Sí, pero fíjese que todas las respuestas de parte de la sociedad, lo que se ha movido en redes sociales, es una respuesta también violenta contra ella, justamente porque el debate se está centrando en porque la culpa es de ella, porque ella se aguanta. La culpa no es del agresor que la está violentando hace años, todos sabemos y nadie hace nada. Y adicional a eso, digamos, está él como agresor, pero también está el Estado que está agrediendo increíblemente a esa mujer. Es decir, ¿cómo es posible que un año después no haya pasado nada? O sea, este man llegó 3 veces a la audiencia sin abogado, pues traigan un defensor de oficio, pónganlo ahí a que defienda a este señor. ¿Cómo es posible que haya una medida de protección? ¿Cómo es posible que este señor tenga guardaespaldas pagados por el Estado y le pueda pegar a su esposa y sus guardaespaldas no hagan absolutamente nada? No, sí hacen, le pegan, la agreden también por orden de él. O sea, es absolutamente ridículo que el Estado y la sociedad no somos capaces de reaccionar de manera correcta ante la agresión a una mujer. Yo solo aquí quiero poner la versión de Gustavo Rugeles. Esto dice él en Twitter hace apenas unos días. Nunca he golpeado a una mujer, lo juro ante Dios y lo demostraré. Vivo bajo un yugo, una situación familiar que no le deseo a nadie. Es evidente que en medio de los grandes debates siempre aparecen los mismos como roedores mordiendo la misma herida, empujando montajes y amenazas. Eso es lo que dice este señor. ¿Qué usted?
No me extraña. Me van a seguir regañando. No me extraña. ¿Es la respuesta típica de todos los agresores? Es una respuesta típica, nos la encontramos día a día en los casos que acompañamos. Es muy difícil reconocer la violencia por parte de los agresores y de las familias. Vemos que esto todos los días se naturaliza y se justifica. Y creo que esto también me permite hablar de un tema que es importante y es la retractación de las mujeres. En este caso siempre dicen, pero ella se retractó, ella lo que está es vengativa porque ella ya había dicho que eso no había pasado. Y creo que ahí tenemos que fijar la atención porque en los casos de violencia la retractación no impide que el caso se investigue, en primer lugar. Y en segundo lugar, de oficio. Sí, debe investigarse de oficio. Así lo establece la Ley 1542 del 2012, en donde se estableció que esos delitos no son querellables. Eso quiere decir que no se concilian y que así la mujer se retracte, debe investigarse por parte del Estado. Y en segundo lugar, la retractación no es que las mujeres seamos seres que no tenemos la capacidad de mantener nuestra palabra o mentirosas, o que nos arrepentimos fácilmente porque no somos inteligentes. La retractación en estos casos está relacionada con los entornos que habitamos. Nuevamente volviendo al tema del amor romántico, de la cultura patriarcal. Muchas de las mujeres se sienten atemorizadas por sus parejas o sienten tal presión que se ven obligadas a retractar. Y es ahí donde la ley ha entrado a protegerlas, a reconocer que habitamos estos escenarios en donde las mujeres sufren presiones y que por lo tanto el Estado no puede exonerarse de investigar. Y una de esas presiones puede ser económica y esto sale un poco a la luz en este caso, en el de esta mujer de Marcela González, que no es de Bogotá, vive aquí, tiene apenas 22 años, Rugeles creo que tiene 30 y largos, y dame el de dependencia económica, y deja entrever en algo que dice en la entrevista con Vicky Dávila, que no tiene a dónde irse. Y en esa oportunidad, ¿por qué la agredió? ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? No sé, o sea, no lo entiendo. Pues es... No sé. ¿Estaban discutiendo, Marcela? No, yo estaba tranquila viendo televisión. Y él de una vez llega y le pega. Y pues llegó y le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres algo de tomar? No, no quiero nada. Y pues empezó a discutir. O sea, simplemente empezó a discutir y yo, wow, o sea, cálmate, fresco. Yo llamo un Uber y me voy pues así a un parque, a dormir en la recepción, pues no sé. Porque usted le dio miedo ahí que él la fuera a agredir, o sea, ¿o qué? Pero fresco, o sea, es que yo no en ningún momento he tenido la intención pues de que se ponga histérico ni nada por el estilo. Digo, fresco, yo me voy así a la recepción. Me voy a la recepción, me voy a dormir a la recepción, dice ella, y uno entiende ahí que ella no tiene a dónde ir. Se lo había dicho también en el 2017 cuando denunció por primera vez. Rodrigo. Sí, el ciclo de violencia contra las mujeres es un ciclo de violencia que es sistemático. Venga, y ustedes hablan de violencia contra las mujeres. ¿No es violencia de pareja? Aquí hay algo que es evidentemente... que está cruzado por violencia contra las mujeres y no violencia de pareja. En general es una violencia que es violencia contra las mujeres. Uno podría encontrar relaciones de poder en parejas homosexuales en donde una persona ejerce un rol violento más que la otra, pero en general la violencia de pareja es violencia contra las mujeres, y esa violencia contra las mujeres, lo que quería decir antes es que en general es sistemática. Empieza por una violencia psicológica, pasa por una violencia digamos que sigue siendo psicológica y que es impresionante, ¿no? Se amenaza, se rompen los círculos sociales de las mujeres. No vaya donde mi suegra porque esa vieja es una vieja chismosa, es una vieja horrible que me odia, no tenga amigos, o usted tiene amigos porque usted quiere tener sexo con otros manes, etcétera. Pasa por, tranquila mamita, yo la puedo mantener porque yo soy el hombre de esta casa. Y pues eso, cuando usted tiene una violencia psicológica completa, cuando usted no tiene círculos sociales, cuando usted no tiene autonomía económica, pues es una persona que en efecto tiene una vulnerabilidad mucho más alta a la hora de recibir golpes y sobre todo de no tener a quién acudir. No tiene a dónde ir usted. Esa violencia de esa manera es sistemática. Y entonces, cierre ahí. Yo le voy a dar unos datos ahorita que regrese de la pausa. Voy con usted, María Adelaida. Ya regreso.
Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de violencia entre parejas, que aquí en este programa siempre ha sido discutida sobre todo como violencia de hombres a mujeres, y con una razón que creo que tiene un sustento en los hechos, al menos en los hechos que conocemos por las cifras de medicina legal. Desde el 2008 hasta el 2017, estos han sido los casos de violencia de pareja o de exparejas que ahí se juntan en el histórico. Y ahí vemos una disminución grande que yo no sé si habla de una situación que se está mejorando o de un tema de cifras. Dicen ustedes muy rápidamente que... Yo quiero simplemente mencionar que 2013 es un año muy raro en medicina legal, entonces siempre tiene como unos datos muy bajos que nunca hemos entendido muy bien por qué. Y en general esos casos son denuncia, y eso tiene el problema de que es alguien que tiene que levantarse a ir a poner la denuncia. Pero los del 2017 también son denuncia, 2008, sí, es decir... A lo que voy es que la denuncia tiene, digamos, como unas fluctuaciones que pueden no estar necesariamente mediadas por el número de casos en realidad, sino porque hay, digamos, como unas situaciones alrededor de la denuncia que pueden hacer que las mujeres... En general se puede decir que está aumentando o disminuyendo muy rápidamente. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, los registros del Estado lo que indican no es que haya necesariamente más o menos casos, simplemente es que son los que están registrados, porque puede ser que haya más en la realidad y en efecto eso es lo que creemos que hay más casos en la realidad. Es un tema que en general el tema de violencia contra las mujeres tiene un problema de subregistro, pero quisiera destacar que además de estas cifras, Medicina Legal también tiene indicado que es el 86% de los casos la siguiente. Entonces, ese es el histórico de parejas o exparejas, hombres y mujeres, cómo va entre hombres y mujeres. Y entonces, las mujeres son las principales víctimas de la violencia de pareja o de expareja. El 83% de los 86% de los casos, perdón, es de mujeres. Las denuncias, esos son más o menos 43,000 casos, esto es del 2017, y de los hombres el 13.7%. Hay un asunto ahí muy importante, hay una investigación que hizo Marcela Sánchez hace un par de años aquí en Bogotá, en donde se buscaba quiénes eran esos hombres que iban a denunciar violencia de pareja, y en general esos hombres que van a denunciar violencia de pareja fueron hombres que ya fueron denunciados por sus parejas y que conocen el sistema de protección, entonces llegan como, vea, me pegó. Pero resulta que cuando uno va y ve el historial de esa persona, le ha pegado 10 o 12 veces a su pareja. Es una práctica que hemos encontrado en el litigio. Lo que hacen hoy los agresores es, recomendados por sus abogados, ella va y pone la denuncia desde que ya no es querellable el asunto. Ellas van y ponen la denuncia y ellos van y se autolaceran y se van a hacer valorar para medicina legal, para judicializar. Pero no hay violencia entonces de mujeres a hombres. No, claro que sí hay violencia, o sea, yo no lo puedo negar, pero la estadística te dice que es un problema mayoritariamente como lo dice mujeres. Esa estadística. Sí, o sea, es abrumante. Pero usted le está quitando credibilidad al 13% de los... No, pero te digo que sí, nosotras hemos encontrado muchos casos. Y déjeme cerrar con esta cifra, y es, no solamente son casos de violencia, de golpes, sino cuando llegan a homicidios, a asesinatos entre hombres y mujeres. Feminicidios y los de los hombres, cuando un hombre lo mata a su pareja, conyugicidio, que se llama, así lo tiene esto es el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal. En el 2017, de los conyugicidios, el 20% de las víctimas fueron hombres y el 80% de las víctimas fueron mujeres, 144 casos versus 38 casos. María Adelaida. Bueno, yo creo que lo que nos ha permitido el género, que no es una ideología sino una categoría de análisis, es entender que esta forma de violencia afecta principalmente a las mujeres y que es histórica y está generalizada, y por eso la toleramos y por eso la naturalizamos. En el caso del conyugicidio no estoy de acuerdo con esa categoría, pero hay que decir que el feminicidio sí es una categoría por la cual el movimiento de mujeres luchó muchísimo, pues permite mostrar cuando esta muerte, el móvil es el hecho de ser mujer. Pero ¿cómo así? Si usted mata a su pareja y usted es hombre, eso es un feminicidio, y si su pareja lo mata y usted, si la pareja que mata es la mujer, no hay, es decir, no hay una clasificación similar.
no es que no sea grave, lo que pasa es que lo que reconoce el feminicidio, que entre otras es una categoría que a diferencia de la que usa medicina legal, sí tiene una ley de respaldo, lo que recoge el feminicidio es el reconocimiento de la discriminación de las mujeres y de la forma como usualmente morimos, en un entorno privado, sometidas, después de un historial de violencias, y eso es lo que quiere recoger esta categoría. O sea, no quiere decir que los otros homicidios, cualquier persona asesinada, por supuesto, es grave, pero la categoría de feminicidio recoge un historial de violencia y discriminación contra las mujeres en el mundo. Se me acaba el programa, cierre. Bueno, yo creo que este caso nos ha dado la oportunidad de traer al debate público la importancia de rodear a las mujeres y de que la sociedad ponga especial atención en todo lo que envuelve la violencia y no juzgue a las mujeres cuando salen al espacio de lo público, sino que busquemos mecanismos para apoyarlas y para que esto se supere. Me fui. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. A ustedes también. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.